cristianos genuinos. Debemos estar conscientes, amados hermanos, que estamos viviendo tiempos de mucha falsedad espiritual. Hay muchas mentiras en todos los campos, hay muchas mentiras dichas por todos lados, pero en el terreno espiritual no es la excepción. Por eso se hace indispensable que los que somos cristianos, que los que amamos a Dios, leemos la Biblia, estamos viniendo a una iglesia, se hace indispensable que todos, absolutamente todos y cada uno de nosotros podamos ser cristianos, ¿cómo? Genuinos, cristianos genuinos, cristianos honestos, cristianos verdaderos, cristianos de una pieza, no cristianos falsos que aparentan algo y no lo son. Debemos ser honestos y firmes con lo que creemos. Debemos ser honestos y firmes con lo que practicamos. Debemos ser honestos y firmes con lo que predicamos. No podemos envolvernos en la falsedad que hay en este mundo y en la falsedad que hay en muchos grupos evangélicos. Queremos tomar esto como un lema, ser confirmados en la fe. Hechos 16:5 dice así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Hay muchos que están vendiendo sus convicciones para aumentar en número. Hay muchos que hacen cosas que no son bíblicas, no son cristianas, métodos equivocados para poder crecer en número. Nosotros no queremos hacer eso, queremos ser confirmados en la fe, arraigados en la fe, fortalecidos en la fe, edificados en la santísima fe, como dice Judas, versículo número 20. Se necesitan cristianos genuinos, quiero decírtelo desde un principio. Urgen cristianos genuinos en medio de una generación llena de mentiras y llena de falsedades. El mundo en realidad está en caos. El mundo está en caos. Y desafortunadamente, mucho del llamado cristianismo también está en caos. Muchos no estamos siendo cristianos genuinos, cristianos honestos. Venimos a una iglesia, pero nuestra vida no está predicando de Cristo. Nuestra vida no está siendo luz. Nuestra vida no está siendo la sal de la tierra. Y la Biblia nos quiere invitar en esta mañana a que seamos cristianos genuinos, edificados sobre nuestra santísima fe. Judas 1:20 dice: pero vosotros amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y después dice nuestra misión, nuestra labor. A algunos que dudan, ¿qué dicen? Convencedlos. Y a otros, ¿qué? Salvad, arrebatándolos del fuego. Tremenda declaración. Pero para poder llegar a hacer eso, para poder llegar a ser una iglesia útil en las manos de Dios, necesitamos ser edificados primeramente sobre nuestra santísima fe. Debemos estar orando en el Espíritu. Debemos también estar conservando el amor de Dios entre nosotros. Es tan importante, hermanos, porque no se puede edificar algo grande si no tenemos buenos cimientos. No se puede. En realidad estaríamos edificando algo que no es de Dios. Pero la Biblia dice que nosotros debemos estar edificando sobre nuestra santísima fe. Debemos estar edificando sobre cimientos firmes. Y en realidad es de lo que queremos ver en este día. Dice la palabra de Dios en el versículo 20 y 21: pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe. Veamos en primer lugar, quiero decirles que en la actualidad hay mucha falsedad espiritual. Hay mucha falsedad espiritual. No lo estoy inventando, sino que ahí mismo, no vamos a estudiar toda la epístola de Judas, pero del versículo 1 al versículo 19 nos habla de un problema grave que había en aquel entonces y que dice la Biblia que se iba a acrecentar en los últimos tiempos. Una gran falsedad espiritual. Vean por ejemplo el versículo número 4, Judas 4. Ya les digo, no vamos a estudiar toda la epístola a Judas, yo quiero que tengamos en mente versículo 20. Pero necesitamos estudiar un poquito del contexto, un poquitito nada más.
Versículo número 4, lo leen todos conmigo. Verso 4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Toda la epístola de Judas está hablando de que hay un grave problema en aquel entonces, pero hay un grave problema más aún hoy en día. En cuanto a una gran falsedad espiritual, una gran falsedad espiritual. Entonces, ahí dice el versículo número 4, dice: porque algunos hombres han entrado, ¿qué? Encubiertamente. Interesante, de una manera encubierta, no dándose a conocer sinceramente, de una manera encubierta, los que desde antes han sido destinados para esta condenación. Pero después dice hombres impíos, es decir, que no tienen piedad, que no tienen una vida espiritual correcta. Pero dice algo muy interesante. ¿Cómo podemos distinguir a estas personas? Escuchen, dice que convierten en ¿qué? ¿Que convierten en qué, hermanos? Libertinaje, la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirles que hay pseudo cristianos hoy en día, y están aumentando de una manera muy grave, que viven en libertinaje. Parecería que no puede combinarse el cristianismo con el libertinaje. Pero hoy en día hay muchas iglesias, muchos grupos evangélicos que se dicen cristianos, pero que combinan el cristianismo con el libertinaje. No me entra en la cabeza cómo puede ser eso, pero muchas personas lo hacen. Y muchas personas se dicen cristianas, pero siguen bebiendo alcohol, siguen hasta drogándose algunos, siguen yendo a fiestas, siguen escuchando música mundana, siguen haciendo actos inmorales, siguen haciendo cosas equivocadas en su familia, y están teniendo un libertinaje, pero se dicen cristianos. Entonces nosotros tenemos que estar con mucho discernimiento, hermanos, y saber que estamos en los últimos tiempos, y que en realidad está creciendo mucha falsedad espiritual. Gente que se dice cristiana, que penetra dentro de las iglesias, y que viven de una manera libertina, que viven de una manera que no agrada a Dios, no se ajustan a los principios de Dios. Dice así la palabra de Dios, el mismo versículo en otra traducción más reciente, dice que toman la bondad de nuestro Dios. Escuchen, toman la bondad de nuestro Dios como pretexto para una vida desenfrenada. Interesante, ¿no? Toman la bondad de nuestro Dios como pretexto para una vida desenfrenada. Escucha otra traducción. Piensan que como Dios nos ama tanto, no nos castigará por todo lo malo que hacemos. Eso es lo que piensan algunas personas. Estamos hablando de ese versículo número 4. Personas que se dicen cristianas, personas que entran a las iglesias encubiertamente, no son cristianos, no aman a Dios realmente, no han aceptado a Cristo, no tienen a Jesús en su corazón, no han sido salvados, ni han sido transformados por Jesús, pero entran a las iglesias ¿cómo? ¿Cómo dice la Biblia? Encubiertamente. Y su vida es libertina. Su vida es llena de libertinaje. Tiene que ver con inmoralidad sexual. Tiene que ver con una vida que no honra a Dios, que no es una vida recta delante de Dios. Y lo que dice Judas es que en los últimos tiempos habrá personas que se iban a introducir dentro de las iglesias cristianas, pero tendrían una filosofía de libertinaje. Se basarían supuestamente en el amor. En el amor. Todo el amor de Dios. Mira, conocemos personas cercanas antes a nosotros que dentro de sus reuniones tenían prohibido decir la palabra pecado, la palabra condenación. Ni siquiera podían decir al predicar la palabra Jesucristo, ni la palabra Biblia, ni la palabra Dios. Tenían que hablar solo de amor. El amor quiere que nosotros nos superemos.
El amor quiere hacernos personas mejores. ¿Me explico? Todo el pecado no, porque si mencionas la palabra pecado incomodas a la gente. ¿Me explico? Se siente mal. Y entonces eso hace que las personas ya no quieran ir a la iglesia porque les estás diciendo pecadores. ¿Me explico? ¿Sí me explico? Pero entonces solamente hay que hablarle a las personas de que Dios es amor. Y de que Dios quiere prosperarles económicamente. Y de que Dios quiere que ustedes tengan una casa en las lomas de Chapultepec. No sé si sea lo mejor todavía hoy en día, ¿verdad? Pero bueno, una casa blanca ahí en un lugar hermoso, ¿no? Con autos, con camionetas. Dios quiere bendecirles, darles prosperidad. Dios no quiere que los cristianos seamos pobres. Eso dicen algunos, que seamos ricos. Que pueda realmente llenarse tu cartera de billetes de 500 pesos. Eso a todos les gusta, ¿no? Y por eso se repleta, ¿no? Y si hablas como brasileño, pues más. Entonces el asunto es, Judas, en el primer siglo, está hablando de que eso sucedería en los últimos tiempos. Personas que solamente están tratando de hablar a la gente de lo que le gusta oír a la gente. No te van a incomodar hablándote de que te arrepientas de tu pecado, porque eso empieza a doler, ¿no? O de que tengas un mejor matrimonio, o de que eduques a tus hijos. Menos te van a decir que disciplines a tus hijos, porque pobrecito, solamente debes hablarles y decirles, no, hijos míos. ¿Se acuerdan quién decía eso? El buen Elías, allá en el Antiguo Testamento. No, hijos míos, no está bien lo que ustedes hacen. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Sus hijos eran unos pillos de buen tamaño. Pero después Dios le dijo a Elí, tus hijos van a morir, porque tus hijos han blasfemado a Dios y tú no les has. Pero no hay que hablarles duro. Lastima su autoestima. ¿Me explico? Hermano, la falta de disciplina, la falta de papás que guíen, que ayuden con amor, sí, con ternura, siendo cariñosos con sus hijos, pero con disciplina, con límites, con responsabilidad. Todo eso ha hecho que dentro del cristianismo de hoy en día haya un libertinaje grande. ¿Me explico? Llegas a algunas iglesias y en la sección de fumar o de no fumar, ¿no? Varias veces a mis hijas en la preparatoria, en la universidad, ¿tú eres de los cristianos que toman vino o que no toman? ¿En tu iglesia te dejan tomar? U otros cristianos que dicen, no, yo no quiero que piensen que somos diferentes, yo por eso tomo, fumo, voy a fiestas, todo normal, para que no piensen que los cristianos somos diferentes. Entonces, ¿dónde está la vida santa de la cual habla la Biblia? ¿Me explico? ¿Qué problema hay? El problema hay que no hemos comprendido que Dios quiere que nosotros podamos entregarle nuestra vida y simplemente hacer su voluntad. Amén. Poder tener vidas diferentes. Pero dice la Biblia que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, habría pseudo cristianos que vivirían en libertinaje. Eso está en el versículo número 4. Convierten el libertinaje en la gracia de Dios. Estuve investigando un poquito acerca de esto y podemos dar muchos ejemplos, pero hay un grupo, yo no lo conocía ni había leído acerca de ellos. Hay un grupo que se llama, creo que existe todavía, en México no sé, espero que no, pero hay un grupo que se llama Los Niños de Dios. Esa secta que se llama Los Niños de Dios empezó en 1968, hace casi 50 años, en 1968 en California. Estaba liderado por David Brandt Bear. Él fue conocido después como Grandpa o de Grandfather, ¿verdad? Y Mo también, los escritos de Mo, si se topan con algo así, M-O solamente, son los escritos de él. Él tenía la mentalidad de que Dios es amor, pero tenía otra mentalidad también, que cuando la Biblia dice que Dios es amor y que nos amemos unos a otros, todo lo que la Biblia habla de amor tiene que ver con sexo, con sexualidad. Así que el amor de unos para con otros, imagínense qué era. Ese grupo era un cotorreo, ¿no? Todo tenía que ver con el amor, pero él en su mente lo traducía a la sexualidad. ¿Me explico?
Y él decía es que Dios es amor. Introdujo en su secta un proceso denominado licoteo de captación. O sea, ellos captaban personas, ¿sabes cómo? Cuando las mujeres miembros de esa secta, que después se llamó la familia del amor, seducían a hombres sexualmente para que empezaran a pertenecer en la secta. Y entonces ellos habían dicho que a Dios le encanta el sexo, porque el sexo es amor y Dios es amor. Todo el mundo, otra de sus doctrinas era que todo el mundo estaba casado con todo el mundo. Todo el mundo está casado con todo el mundo. Así que, y es más, los folletos, estuve viendo ahí unos folletos y todo, grotescos, con los cuales estaban, ¿cómo se dice? Promocionando su propia secta. Libertinaje. Usando el nombre de Dios. ¿Sabes? La Biblia dice en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Eso es lo que dice la Biblia, hermanos. Nosotros no podemos tomar de la Biblia lo que queremos y lo que no queremos. No podemos, porque estamos viviendo tiempos peligrosos. Sí, Dios es amor, amén, hermanos. Dios es amor y Dios nos ama con todo su corazón. Dios es bondad y Dios nos perdona y gloria a Dios por eso. Pero Dios también es santo, Dios también es puro, Dios también es justo, amén. Y Él desea que nosotros podamos entregarle nuestra vida y empezar a caminar en rectitud. ¿Cómo podemos distinguir a estos grupos o a estas personas? Vayan conmigo a Mateo capítulo 7, versículo 15, sin perder Judas, por favor. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 15. 7:15, ¿están ahí? Mateo capítulo 7, versículo 15. Si puede compartir su Biblia, si alguien no trae Biblia. Mateo capítulo 7, versículo 15. Quédese con su Biblia y compártala con la persona que está al lado. Dice, guardaos de los falsos profetas. ¿Cómo podemos distinguir a los falsos profetas, a los falsos grupos, a las personas que dicen una cosa y hacen otra y no son honestos? Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros como vestidos de oveja. O sea, por el exterior no lo vas a notar, vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y dice una frase tremenda después, por sus frutos. ¿Lo quieren repetir eso conmigo? Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo podemos distinguir esto, hermanos? ¿Cómo podemos distinguir a una persona que es de esas personas encubiertas que entran a las iglesias para promover el libertinaje y están dañando la obra de Dios? ¿Cómo los podemos distinguir? ¿Por su cara? ¿Por su manera de hablar? ¿Por su aspecto? Dice que por fuera son ovejas, pero por dentro son lobos. ¿Cómo los distinguimos? Por sus frutos. ¿Quieren repetir esa frase bien fuerte conmigo? Dice, por sus frutos los conoceréis. Hermanos, tenemos que tener discernimiento. Necesitamos discernimiento aquí en esta iglesia. Y cuando vayas a otro lado, si tú te cambias de estado, vas a otro lugar o a otro país y te unes a una iglesia, necesitas tener discernimiento para saber a qué iglesia unirte. ¿Amén, hermanos? No nada más, dice cristiano, yo también soy cristiano, no. Pero en realidad están predicando cosas que no agradan a Dios. Por sus frutos los conoceréis. Otra cosa también, aparte de sus frutos, sus acciones, volviendo ahí a Judas, vayan conmigo ahí a Judas, versículo número 16. Tengan esto en mente, por sus frutos los conoceréis. Versículo número 16. ¿Lo leen conmigo, por favor? Estamos viendo el contexto. Queremos llegar al 20 y ya vamos llegando, pero el versículo 16. ¿Lo leen todos conmigo? Dice, estos son murmuradores, cuya boca habla cosas infladas, anulando a las personas para sacar provecho. La Biblia lo dice desde hace mucho tiempo. El que tú lo estés viendo con tus propios ojos y enciendas la televisión y veas grupos como Pare de Sufrir y otros grupos, los teleevangelistas, que se la pasan diciendo cosas que no están basadas en la Biblia,
¿Para qué? Dice, adulando a las personas para sacar ¿qué? ¿Para sacar qué, hermanos? ¿Cómo podemos distinguir a las personas que no están hablando honestamente? ¿Cómo? Porque realmente no se están preocupando por la salvación espiritual de las personas. No se están preocupando porque las personas puedan ir al cielo cuando mueran. No se están preocupando por edificar la vida espiritual de las personas, porque su matrimonio se... ¿Qué les importa? ¿Cuál es su tema favorito? ¿Qué les importa? El dinero. ¿Adular para sacar provecho? Es adular. Es, como decimos nosotros, ¿verdad? Lavar el coco. Es solamente ahí, dorarte la píldora, como decimos en México. Estar ahí solamente, pero solamente para sacar provecho. Hermanos, nosotros tenemos que estar conscientes de que hay un peligro grande en nuestra sociedad. Hay muchas personas que están haciendo lo que dice el versículo 16. Nota lo que dice: son murmuradores, querellosos, andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas como infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Es triste, pero la Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Pastores que no se puede hablar con ellos porque traen guardaespaldas, ¿verdad? Tienen carros de lujo, su esposa tiene carro de lujo y aparte lo sigue un carro con guardaespaldas. Y dice: wow, es un pastor de Jesucristo. ¿Me explico? ¿Sí me explico, hermanos? Y no te estoy hablando de cosas que no suceden, te estoy hablando de la vida real, de cosas que están sucediendo en nuestros días, cosas que nosotros podemos ver, pero la gente, oh, wow, nada más viaja en su jet privado, ¿no? Es un gran siervo de Jesucristo. ¿Te das cuenta de lo que estamos hablando? Ese es un problema muy grave hoy en día. Y podemos hablar mucho de esto. No voy a hablar más, pero podemos hablar mucho de esto. El evangelio de la prosperidad, de que tú vas a tener mucho dinero, de que Dios te quiere hacer rico, de todo eso es muchas veces, en realidad, ¿saben quién se hace rico en esos grupos? Pues el pastor, ¿verdad? Diciéndole a los demás que se van a hacer ricos. Si tú quieres una oración poderosa, ¿verdad? Entre más des al Señor. Si tú traes 5,000 pesos, es más poderosa tu oración. Es más, si tú traes 10,000 pesos, el Señor te va a dar más poder. Lo traes, ¿no? Ya estoy tomando un curso para poder sacar Pero la gente está allí. A veces parecería que a las personas les gusta más que les digan las mentiras, a que les hablen con la verdad. Debemos tener cuidado con eso. Y dice: guardaos de los falsos profetas, vienen a vosotros vestidos de ovejas, por dentro son lobos rapaces. Y hermanos, por favor, un día se va a morir el pastor, o se van a morir los pastores, o se van a... Espero que no todos, ¿verdad? Pero tenemos que elegir a un siervo de Dios. De hecho, hoy una iglesia, en la tarde vamos a ir, una iglesia nos está pidiendo ayuda porque no tienen pastor. Hay un comité de púlpito que quieren hablar con nosotros para consejería. Necesitamos tener mucho cuidado cuando una iglesia no tiene pastor, ¿verdad? Porque necesitamos tener mucho cuidado. No solo es que predique bien, ¿o sí? No solo es que sea carismático y simpático, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. Tenemos que tener mucho cuidado en eso. Y llegamos al versículo donde queríamos llegar. En la actualidad urgen cristianos firmes, versículo 20. Ese es el meollo del asunto. Lo otro era para entrar al asunto que creo prioritario para nuestra iglesia. Versículo 20. Ya expliqué un poco el contexto. Créanme que lo hice lo más rápido que pude y podemos hablar muchas cosas ahí de lo que dice Judas, pero nos ocuparía mucho tiempo. Versículo 20. ¿Están conmigo? Ese es el meollo del asunto donde quería llegar. Léanlo bien fuerte conmigo. Versículo número 20. Todos juntos. Dice: pero vosotros, 21 también, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Qué bonito es la Biblia, ¿no es cierto? Habla muchas cosas de la falsedad.
de las personas falsas, los que entran encubiertamente, que viven con libertinaje en su vida, que se la pasan murmurando, hablando, burlones. Dice el versículo 19, estos son los que causan divisiones, ¿ves? El 18 dice, en el postrer tiempo habrá burladores, gente burlona, que anda según sus malvados. O sea, está difícil, la cosa no está tan sencilla en el asunto espiritual. Así que si tú estás aquí, agradece a Dios que en esta iglesia estudiamos la palabra del Señor, amén. Agradece a Dios que podemos estar con un corazón honesto tratando de hacer la voluntad de Dios. No es tan fácil, no, porque estamos en medio de mucha falsedad. Por eso dice el verso 20, pero vosotros, qué bonito, ¿no? Pero es una conjunción adversativa que habla de lo contrario. O sea, hay esta falsedad, hay estas mentiras. Hay mucha gente que se dice muy religiosa, pero nada más están sacando provecho de la gente. Pero vosotros. ¿Y después qué dice? Amados. ¿A quién se refiere, hermanos? A los cristianos. Amados hermanos. ¿Y saben qué me habla desde un inicio? Entre nosotros debe haber un amor cristiano verdadero. ¿Amén, hermanos? Amados, qué bonito. Amados, edificados sobre vuestra santísima fe. Yo quiero decirte que en la actualidad urgen cristianos firmes. Urgen cristianos firmes. Ya vimos que en la actualidad hay mucha falsedad espiritual, pero en segundo lugar, urgen cristianos firmes. El versículo 20 dice, edificándoos sobre vuestra santísima fe. Otra traducción dice, manténganse firmes en su santísima fe. ¡Qué bonito! Queridos hermanos, dice otra traducción, queridos hermanos, fortalezcanse unos a otros en su fe santísima. Queridos hermanos, manténganse firmes en su santísima fe. Nosotros en esta iglesia creemos lo que dice la Biblia, ¿amén? Seguimos a Jesucristo, no seguimos a un hombre, somos discípulos del Señor Jesús, creemos lo que dice la Biblia. Lo que nosotros creemos está basado en la palabra de Dios. Nuestra doctrina, nuestra enseñanza, nuestra predicación está basada en la palabra de Dios. No creemos en visiones, no creemos en sueños, no creemos en nuevas revelaciones, no tenemos un niño profeta, una niña profeta, una señora profeta. No tenemos, porque creemos en lo que dice. ¿Amén, hermanos? Eso va muy diferente a lo que hay en otros lugares. Estamos edificados sobre una fe firme. Cuando la Biblia habla de estar edificándoos, habla de mantenerse firme, habla de fortalecerse y permanecer. La palabra griega habla de estar bien cimentados sobre nuestra santísima fe. Por eso les digo que es la idea para este año de nuestra iglesia, que podamos reforzar los cimientos. ¿Sí, hermanos? ¿Sí me estoy explicando? Reforzar los cimientos. Que tú en lo personal puedas reforzar tus propios cimientos. O sea, si reforzamos los cimientos, entonces vamos a poder edificar con mayor éxito, ¿no es cierto? Muchos de los terremotos que han causado más daño, por ejemplo el terremoto en Haití o terremotos en ciudades de China, han causado mucho daño porque finalmente se ha concluido que las casas de esos lugares no tenían buenos cimientos. ¿Por qué se caen las iglesias? ¿Por qué se dividen las iglesias? ¿Por qué se deshacen las iglesias? ¿O por qué simplemente están ahí como cadáveres vivientes? ¿Por qué? ¿No es cierto que en Apocalipsis le dice el Señor Jesús, tienes nombre de que vives? Le dice a una iglesia, ¿se acuerdan? Apocalipsis 3, tienes nombre de que vives y estás. ¡Wow! ¡Qué declaración!, ¿no? Muertos vivientes. Imagínate una iglesia que son muertos vivientes, ¿no? Todos con cara así de qué flojera venir a la iglesia. Alabemos a Dios. Casi gemidos, ¿no? Qué bonito cantaron hace rato, de verdad. Canta bonito y la música qué bonito y poder alabar al Señor. Pero hay iglesias que son muertas vivientes, aunque tú no lo creas. No queremos eso, ¿sí, hermanos? Queremos poner bien los cimientos, amén, para poder edificar sobre nuestra santísima fe. Quiero invitarte a que puedas colocar mejores cimientos en tu vida. Quiero invitarte a que estés firme en la fe.
La palabra fe, allí es donde está el versículo 20, dice, amados, edificando sobre vuestra santísima fe. Y usa una palabra muy singular, santísima, es decir, muy santa. Mira, está haciendo un contraste con los hombres falsos, ¿no es cierto? Con la doctrina sucia, con el libertinaje, los inmorales sexuales, religiosos, pero que son inmorales sexuales, los pederastas, todo lo que hay en la falsedad espiritual. Pero dice, esta doctrina, esta enseñanza es, ¿cómo, hermanos? Santísima. Esta doctrina, este libro, no solamente es santo, es santísimo. Y debemos ser edificados sobre nuestra santísima fe. La palabra fe allí en el versículo 3, ¿quieren leerlo conmigo? El versículo número 3 de Judas 3, habla de la doctrina, de la sana enseñanza. Versículo 3, léanlo bien fuerte conmigo, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Cuando habla de fe, allí contender ardientemente por la fe, en el versículo 3 y en el versículo 20 dice, edificando sobre vuestra santísima fe, está hablando del conjunto de enseñanzas de la palabra de Dios. ¿Me explico? Del conjunto de doctrinas. Debemos defender la sana doctrina. Debemos aprender la sana doctrina. Debemos aprender la Biblia. Debemos saber de memoria versículos de la Biblia. Estamos estudiando doctrinas en la escuela dominical. Debemos entenderlas bien porque estamos siendo cimentados fuertemente para poder crecer como una buena iglesia. Primera de Pedro dice lo siguiente. Dice, estad siempre preparados. ¿Se acuerdan de ese precioso versículo? Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero ve qué bonito lo que dice Pedro. Es 1 Pedro 3:15. Dice, estad siempre preparados. A eso nos referimos, ser edificados sobre nuestra santísima fe. Estad siempre preparados para presentar, ¿qué cosa, hermanos? Defensa con mansedumbre, es decir, sin enojarse. Porque no es de que te pelees con un mormón o te agarres de trancazos con un... No se trata de eso, ¿sí? Dice presentar defensa con mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Tranquilidad, sin enojarse, con control, con mansedumbre y reverencia, respeto ante todo aquel que demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. De eso habla la Biblia. Ahora yo te pregunto honestamente, ¿estás preparado para compartir de tu fe? Si alguien te pregunta por qué vienes a la iglesia, o qué es una iglesia, o por qué estás en una iglesia bautista, bíblica, ¿por qué? ¿Sabes contestar? ¿Sabes contestar acerca de por qué crees en Dios? Si en la universidad te preguntan, Dios no existe, a ver, dame argumentos para creer en Dios. ¿O por qué crees en la Biblia? Es un libro como todos. ¿Eso lo escribieron hombres o qué? Hombres imperfectos. Es un libro como todo. ¿Tú estás preparado o preparada para dar testimonio de por qué creemos en la Biblia? ¿Lo estás? Eso es lo que dice la Biblia, que seamos edificados sobre nuestra santísima fe. ¿Amén, hermanos? Si alguien llega diciéndote, no, es que el cielo no existe, es que no, el infierno no existe tampoco, no, es que la Trinidad no existe, Dios, Jesús no es Dios. Jesús vino de un ovni lo trajo a Jesús, y es un extraterrestre que vino a este mundo. ¿Y tú qué le dirías? ¿Sabes versículos de la Biblia? ¿Sabes argumentos? ¿Puedes tener bases fuera de la Biblia para creer en que la Biblia es la palabra de Dios, para creer en Dios, para creer en la resurrección de Jesús? Hay mucho que aprender, hermanos, ¿me explico? Por eso dice la Biblia, confirmados en la fe, edificados sobre vuestra santísima fe. Pero eso tiene que ser de cada quien, hermanos, ¿me explico? Tiene que ser que tú pongas tus cimientos fuertes. Porque algo que puede pasar es que desde este púlpito se enseña mucho de la Biblia, pero haya corazoncitos que nada más vienen, se sientan y ya.
¿verdad? ¿No es cierto? Y no aprenden casi nada de la palabra de Dios. No miro a nadie para que no crean que se lo estoy echando a mí, ¿verdad? Pero hay algunas personitas pues, que pueden venir nada más, sentarse, poner cara de muy interesados, pero no están aprendiendo la palabra de Dios. ¿Me explico? No están creciendo, no están teniendo vidas cristianas fuertes, sus familias siguen igual, su vida sigue igual, su carácter, wow, hasta peor. No están siendo edificados en la santísima fe. De eso hablamos y eso queremos poner los cimientos firmes. Por eso dice la Biblia, los que recibieron su palabra fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3,000 personas, y después dice, y perseveraban, ¿en qué cosas? En la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza de los apóstoles. Nosotros debemos perseverar en aprender la Biblia. No me creas a mí, es más, no me creas ni 5 minutos de lo que yo digo, ni 5 cosas de las que yo digo. Toma lo que vemos en las predicaciones, ve la Biblia, amén. Escudriña la Biblia, aprende la Biblia, memoriza la Biblia. Es Dios hablando a tu corazón, amén. Porque mucha gente es engañada, porque no está edificada sobre la santísima fe. Es que anoche tuve una revelación, hermanos, una revelación, donde Dios me dijo que ustedes me tenían que dar 3,000 pesos cada quien, ¿verdad? Si no me iban. Lo peor es que la gente se lo cree. Y wow, se han hecho ricos, ¿no? Yo quisiera un día sentir eso para comprarme un carro nuevo, ¿no? Porque el mío ya no va a circular. Pero bueno, son gente falsa, que no está edificada sobre la santísima fe. Pero otra cosa, hermanos, dice ahí otras 2 cositas, versículo 20. ¿Siguen ahí conmigo? Versículo 20. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe. Y después dice algo en que debemos estar firmes también. ¿Qué dice? Orando en el Espíritu. Qué bonito, ¿sabes? Porque no es nada más aprender aquí. O sea, porque hay personas que son muy, muy inteligentes. Muchos de ustedes son muy inteligentes y se aprenden todo rápido, ¿no? Pero está aquí lleno de teoría. ¿Qué dice la Biblia después? Orando en el Espíritu. Otra traducción dice, oren guiados por el Espíritu Santo. O sea, se trata de algo espiritual. Se trata de que yo aprendo la Biblia, leo mi Biblia, en las mañanas leo, hago mi devocional, pero le digo a Dios, Dios, habla a mi corazón. Amén. Habla a mi corazón. Qué bonito es cuando Dios habla al corazón, ¿cierto, hermanos? Para mí ha sido una bendición estar compartiendo los devocionales cada mañana porque no sé, he aprendido mucho. Y yo tengo que orar desde el principio, Señor, dame algo para mí, para mi vida, para mí, algo que golpee mi corazón para yo poderlo compartir, ¿no? Muchas personas están recibiendo el WhatsApp y lo envían. Muchos me dicen, es que yo lo envío como a 20, yo lo envío como a 30. De otra vez hacíamos la cuenta, no sé, como 600 personas están recibiendo el devocional. Es una responsabilidad, ¿no es cierto? Pero es decir, Señor, habla a mi corazón, habla a mi corazón. Toca mi corazón para que yo pueda ser exhortado por la palabra de Dios, ¿cierto? Y yo pueda compartir algo con las demás personas. Entonces, eso es muy importante. No solamente, lo que yo quiero decirles, este versículo no habla solamente de ser edificados en conocimiento, sino habla de ser edificados como espiritualmente, orando para ser guiados por el Espíritu. Es decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres para mi vida? Señor, ayúdame a tomar decisiones. Ayúdame a hacer las cosas bien delante de ti. Se destaca una absoluta dependencia del Espíritu Santo. Una absoluta dependencia del Espíritu Santo para que uno pueda seguir la doctrina correcta y no desviarse. ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona sinceramente para estar en la doctrina correcta, en una iglesia donde se enseña la palabra de Dios? Tienes que orar. ¿Cierto o no? Tienes que orar. Señor, ayúdanos a seguir en la doctrina sana. Ayuda a nuestra iglesia a permanecer unidos, a hacer tu voluntad. Nunca, nunca desviarnos de la sana doctrina. Tomar tu palabra como lo que es la ley de Dios, amén. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Nunca permitas que en este púlpito se hablen herejías.
Nunca permitas que en este púlpito se pare alguien que lo único que quiere es aprovecharse de la gente o manipular. Permite que siempre se pare alguien aquí que ama a las personas, amén, que quiere edificar sus vidas, que quiere bendecir sus vidas, que quiere el bien para sus matrimonios, el bien para sus hijos. Siempre que se predique la santísima palabra de Dios, es lo que dice Judas, y dice orando en el Espíritu, orando para que el Señor nos guíe. Hermanos, necesitamos tener discernimiento. De verdad, escúchame bien. A veces escuchamos predicadores en el internet, ¿no? Si tú eres de los que te la pasas navegando por el internet y escuchas de todo, estás en peligro. ¿Por qué? Porque a veces nos falta algo que se llama discernimiento. Discernimiento. Ahora, si tú quieres escuchar a los predicadores, está bien, hay muchos buenos predicadores. Pide al pastor Lara, al pastor Padilla, a un servidor que te recomienden buenos predicadores. Porque dices, ya como que el pastor Eric ya me hartó, ¿no? Ya me fastidió, ya. Y el pastor Lara más. No es cierto. O sea, ya como que los pastores que predican siempre, ya como que no. Entonces, yo quiero escuchar a otros. ¿Me explico? No está mal, pero pide recomendación de otros pastores de sana doctrina, amén. Porque los que nada más agarran así a lo loco y se empiezan a meter por todos lados, entonces muchas de esas doctrinas no van a ser la santísima fe, la santísima doctrina, como dice Judas ahí, edificado sobre la santísima. Entonces necesitamos orar, hermanos, necesitamos orar. Un cristianismo un cristianismo verdadero está basado en la palabra de Dios, pero no solamente en la teoría de la palabra de Dios, sino también es el hecho de que el Señor nos guíe. Por eso dice la Biblia, orando en el Espíritu. Mira, algo que tú y yo tenemos que hacer cada mañana, es pararnos. Bueno, después a lo mejor te lavan los dientes, lo que sea, ¿verdad? Pero la primera actividad, ponerte de rodillas y decirle, Señor, guía mi vida en este día. Amén. Bendice mi vida. Guíame. Es más, te pido, háblame a través de tu santa palabra, para que yo pueda aprender algo de lo que tú quieres que yo haga. Eso es lo que tenemos que hacer. Es lo que dice allí Judas versículo 20. Edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Eso es parte de tu vida. No vamos a poder estar confirmados en la fe, no vamos a estar arraigados en la fe, no vamos a poder ser edificados correctamente si no leemos nuestra Biblia, si no oramos diariamente, si solamente estamos allí diciendo que somos cristianos, pero no estamos poniendo cimientos en nuestra vida. No podemos contestar las preguntas de nuestros compañeros en la prepa, no podemos contestarle a un maestro ateo que se burla de Dios, no podemos levantarnos y dar testimonio de Jesús porque no estamos preparados. Porque no nos hemos preocupado de ser edificados en la santísima fe. ¿Me explico, hermanos? Por eso en este inicio de año queremos tomar este tema y decirte, confírmate en la fe. Edifica tu vida poniendo como cimientos la santísima fe. ¿Amén, hermanos? Pon buenos cimientos, por favor. Por favor, pon buenos cimientos en tu vida. Mira, muchos hermanos que faltan mucho a la iglesia, después me salen con que, no, pero yo sí estoy orando y estoy leyendo mi Biblia. ¿Por sus frutos? ¿Por sus frutos? Ya tengo muchos años de pastor y muchos años de cristiano como para chuparme el dedo, ¿no es cierto? Es que yo sí oro, yo sí leo mi Biblia. Si alguien ora y lee su Biblia, el domingo lo que más desea, el domingo cuando abre los ojos y respira, que sabe que Dios le dio la vida el día domingo, que es día del Señor, ¿qué va a hacer? Ir a la iglesia a alabar a Dios, ¿cierto? Porque rebosa en gozo, porque el Señor ha llenado su vida, porque ama a Dios con todo su corazón, porque anhela aprender de la Biblia, por eso va a alabar al Señor. Pero si no, entonces necesitamos edificar nuestra vida cristiana sobre la santísima fe. Y el último consejo que está ahí, en cuanto a estar firme, dice el versículo 21, léalo conmigo para que participen, por favor, versículo 21, ¿sí? Todos juntos, dice, conservaos en el amor de Dios. Qué bonita frase, porque tiene que ver con aprender la sana doctrina,
sana doctrina, pero después dice algo tremendo, que no puede faltar en una iglesia, hermanos. Conservaos en ¿qué? En el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Qué bonito es la Biblia. Es importante que yo aprenda la palabra de Dios y que aquí en mi mente abunde la palabra de Dios. ¿Amén? También en tu mente, que abunde, que abunde. Es importante que yo ore y le diga: Señor, guíame a través de tu palabra. Eso es muy importante. Pero inmediatamente dice: conservaos en amor. Va todo pegado, ¿me explico? Solo en un ambiente de amor podemos ser edificados y tener vidas cristianas victoriosas. ¿Amén? Hay iglesias de muy sana doctrina, muy ortodoxas, muy fundamentales, muy rectas, pero donde casi no hay amor. Y la iglesia no está siendo edificada como Dios quiere. ¿Qué tenemos que hacer? Conservados en amor. La palabra conservados es una palabra interesante. Es la palabra griega tereo. En griego es tereo. Se traduce conservados en nuestra traducción Reina Valera 60. Pero habla también, puede traducirse también como guardar, custodiar. Me gustó esa palabra, custodiar, reservar, permanecer vigilantes. Implica una responsabilidad. No es solo el hecho de decir: conservo esto. O sea, como cuando tú conservas un regalo de tu abuelita, ¿no? ¿Sí me explico? Lo conservas, ahí lo tienes en el cajón y lo conservas, ¿no? No. Habla de custodiar. Habla de que el amor es algo sumamente valioso. ¿Has visto los custodios de valores en las camionetas esas? Que siempre te las avientan cuando vas en el periférico. ¿Las has visto? Y luego son camionetotas. Aunque tú traigas un carro fuerte, no te le vas a poner a esos tanques, ¿no? ¿O sí? Bueno, el pastor Lara luego sí se les atraviesa, ¿verdad? Pero él, porque su Chevy es muy valiente. Pero el asunto es, la mayoría no nos atravesamos ni a los trailers ni a los de valores, ¿no? O sea, porque traen sus carrotes, porque están custodiando valores, ¿no? O sea, dinero. Y están ahí, nada más abren una ventanita, todo lo que ya sabemos, ¿no? Porque están custodiando algo valioso. Y están alertas siempre, ¿cierto, hermanos? Esa es la raíz de la palabra conservados en amor. No es nada más decir: pues yo estoy aquí en la iglesia y sí los amo a todos. Hello, los amo a todos. Eso no es. O mandar un versículo: los amo mucho. ¿No? Dios es amor. No, eso no es. Es custodiar, hermanos. Es cuidarnos. Es más, ¿sabes por dónde debes empezar a cuidarte? ¿Por dónde? Hay algo aquí que tú debes empezar a cuidar, ¿no? Porque esta cosita que está aquí se llena de amargura. Hay unos que tienen amargura. Se llena de rencor. Yo te odio con odio jarocho, ¿no? ¿No hay jarochos? Bueno, es un decir nada más. Pero a veces se llena de rencor. ¿Sabes dónde debemos empezar a custodiar el amor? ¿Sabes dónde? ¿Dónde? Aquí. ¿Cómo está tu corazón? ¿Te cae gordo alguien? No, casi nadie, pastor, nada más usted. Bueno, el asunto es, hay que custodiar el amor, ¿amén, hermanos? Cuidarnos, protegernos. Y si cuidamos el amor en nuestro corazón, vamos a cuidar después el amor en nuestra familia, amén. Y después el amor en nuestra iglesia. Y nos vamos a conservar dentro del amor de Dios. Conservar. Pero es que a mí todos me ven feo en la iglesia. Pues a mí más cuando predico, ¿vieron cómo me ven feo todos, no? Y ya me hubiera ido de la iglesia porque todos me ven feo, ¿no? ¿Me explico? Hay algunos que nada más los vimos feo, ¿no? Pues nada más que se paren aquí al frente y vas a ver cómo se ve el peso de la vista. Ya me hubiera ido de la iglesia. ¿Se trata de qué, hermanos? Cuidar el amor entre. ¿Amén? ¿Amén, hermanos? Amén. De verdad. El amor de Dios, mira, es el amor de Dios manifestado en mi corazón hacia los demás.
personas. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pero el que ama, ha conocido a Dios y lo manifiesta. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos. Debemos conservarnos en eso. Y lo último ya. En la actualidad urgen cristianos valientes. Veamos el último versículo que está ahí, lo voy a tratar de explicar rápidamente. Versículo 22 y 23. 22 y 23, por favor. Léanlo conmigo para que participen y estemos en la recta final. 22 y 23. Dice la palabra de Dios así: a algunos que dudan, a otros salvar, arrebatándoles del fuego, y de otros tener misericordia como yo, aborreciendo aún a la ropa con dañada a su cara. muy bien, ya dijimos, lo que está enseñando Judas es, en la actualidad hay mucha falsedad, no voy a volver a explicar todo. Muchas personas que se dicen cristianos, entre comillas, pero son libertinos, son falsos, solamente adulan para sacar provecho y todo lo que ya vimos. Estamos conscientes del peligro. que tenemos que hacer: edificarnos sobre nuestra santísima fe, conocer la Biblia, empaparnos de la palabra de Dios, estar de rodillas orando: Señor, guía mi vida, dame sabiduría, dame discernimiento, y conservarnos en amor, el amor en el matrimonio, el amor en la familia, con los hijos, en la iglesia, conservarnos en amor. Pero dice ahí lo último, que es que en la actualidad urgen cristianos valientes, que en realidad, hermanos, es la labor de esta iglesia. Pero no podemos llegar a eso si no tenemos lo anterior. ¿Me explico? Si yo no estoy consciente del peligro que hay y yo no estoy edificándome con cimientos firmes, yo no voy a poder llegar a esto. A algunos que dudan, ¿qué? Convencerlos. Y esta frase es tremenda. A otros, salvad. Nota, siéntelo con tu corazón. A otros, salvad, arrebatándolos. ¿De dónde? Del fuego. Qué tremenda frase. Urge cristianos valientes. Pero hermanos, si yo pudiera, no sé, a veces yo quisiera meterme en los corazones, ¿verdad? ¡Ay, urge, hermanos! Hermano, hermanito, hermanita preciosa, urge, urge. ¿Cómo te suena la frase? A otros salvar, arrebatándolos del fuego, arrebatándolos. ¿A qué te suena arrebatándolos? Así rápido, así como cuando te arrebataron el bolso o el reloj, ¿no? O el celular. ¿Te diste cuenta? Ni cuenta te diste. Tú ibas acá, ¿no? Ya cuando acordaste ya te lo habían arrebatado, ¿cierto o no? Bueno, espero que no te haya pasado, pero a algunos ya les ha pasado. Cuando acordaste ya no tenías reloj, te lo habían arrebatado. ¿Cómo es? Rápido. Arrebatándonos del fuego. Hermanos, esta iglesia está aquí para salvar a los perdidos. No tenemos otro objetivo. Y te lo digo con todo mi corazón: los pastores no queremos dinero. Y tú lo sabes, porque muchos nos conocen de años. No queremos dinero, no queremos hacernos ricos. Y no estamos por eso. Si no, ya hubiéramos cambiado de chamba. En serio. Esta iglesia no se levantó. Vamos a cumplir 10 años en marzo. No se levantó para otros propósitos mundanos. Se levantó para ir a predicar el evangelio a las personas perdidas que van rumbo a la condenación eterna. Amén. Para eso estamos. Id y hacer discípulos a todas. Es lo que dice la Biblia. Id y predicar el evangelio a toda criatura. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Para eso estamos, hermanos. No lo olvidemos. Cada actividad que hacemos es para ganar almas. Algunos dicen: ay, no, cena de matrimonios, yo no voy, yo ya estoy bien. Es una actividad de la iglesia para predicar el evangelio. ¿Ven, hermanos? Cada actividad, los campamentos, todas las actividades que hacemos, actividades de niños, como el de ayer, la reunión de damas, es para ganar almas. Es para ser edificados y poder ir y rescatar a los perdidos.
Dice la Biblia: a otros sálvenlos del fuego. A otros sálvenlos del fuego. Al estar edificados sobre nuestra santísima fe, tener una vida de oración y conservarnos en el amor de Dios, el paso siguiente es ir a salvar a las personas perdidas. ¿Comprendemos la intensidad de nuestra labor como iglesia? ¿Entendemos la urgencia de predicar el Evangelio? ¿Entendemos que necesitamos estar firmes en lo que creemos, con gozo en nuestra vida, guiados por el Espíritu, en amor en esta iglesia, para poder ir y predicar el Evangelio a los que van rumbo a la condenación? ¿Lo entendemos? Yo espero que sí. ¿Amén, hermanos? Yo espero que sí. Y que tu vida pueda ser edificada en la santísima fe, orando en el Espíritu, conservados en amor, para cumplir la labor que Dios tiene con nosotros. La iglesia viene siendo como un grupo de rescatistas. ¿Has visto lo que está aquí en la esquina? Ahí en la caseta esa que está en la esquina. ¿Has oído cuando no estamos en el servicio o en los miércoles y sale la ambulancia, ¿no? Bueno, no le hace así, le hace bonito. Sale ahí, sale rápido, porque sale la ambulancia rápidamente. ¿Sabes? Esos somos nosotros. Cuando tú veas las ambulancias ahí, que llegas en tu carro o en tu bici o lo que llegues, pero ven las ambulancias. Esos somos nosotros, hermanos. ¿Amén? Nosotros somos rescatistas. Nosotros somos rescatistas en el sentido espiritual. Salvar a otros del fuego, arrebatándolos de las garras del fuego. Dice la Biblia, nosotros estamos aquí, hermanos, para ser rescatistas. Urge hablarle a tus compañeros en la escuela. Urge hablarle a tus vecinos. Hace rato hablábamos de personas que tienen leucemia. Oramos por Alfredo, que tiene leucemia y es compañero de Samara. Por el tío de Sayuri, la tía de Sayuri, que estaba en depresión e intentó suicidarse. Oramos también por el primo de Keren, que está en el hospital y está muriendo. Oramos también por la vecina de Liz, que tiene problemas. Su mami murió y tiene problemas. Oramos por ellos, ¿no es cierto? ¿Y qué necesitan ellos, hermanos? ¿Qué necesitan? A Jesucristo. A Jesucristo. Necesitamos ir y arrebatar del fuego a ese primo, ir y arrebatar del fuego a ese vecino, ir y arrebatar del fuego eterno a esa persona que está cerca y está muy grave, a esa persona que tiene leucemia y pronto morirá, y si muere sin Cristo, irá al fuego eterno. Es lo que dice la Biblia. Debemos arrebatarlos del fuego. ¿Me explico, hermanos? Y déjenme decir una cosa, mencioné algunos, pero muchos de nosotros no sabemos si nuestro vecino, nuestro familiar, nuestro pariente que no conoce de Cristo, ahorita está bien, aunque tenga 16 años o 17 años, y al rato está en el hospital y tal vez ya no tenemos la oportunidad de hablarle. Dice Proverbios: si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será resucita. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá, y dará al hombre según sus obras. Es que yo no sabía. Yo no sabía que se quería suicidar. ¿Yo cómo voy a saber? Yo no sabía que se iba a morir. Pues sí, estaba en el hospital y todo. ¿Cómo voy a saber que se iba a morir? ¿Me explico? No lo sabía. No tuve tiempo. Estaba tan ocupado. Tenía 3 películas que ver el domingo en la tarde. ¿Me explico? Tenía que ver la serie de... no sé cuál serie. No ando muy actualizado, pero... tenía que ver la serie, la 1, la 2, la 3. Tiene 35 capítulos y voy en el 28. Estaba tan ocupado. ¿Me explico lo que estoy diciendo, hermanos? ¿Por qué no estamos haciendo lo que tenemos que hacer? Nos falta estar conscientes del peligro, estar edificados sobre nuestra santísima fe, para poder arrebatar del fuego a los perdidos. Dice la Biblia: el que no se halló inscrito en el libro de la vida, es decir, no tiene a Cristo en su corazón y no ha sido inscrito en el libro de la vida, será lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20:15. Es lo que dice la Biblia. Es lo que dice la Biblia. Vamos a esperar ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?
Es importante poder ir y rescatar a los perdidos. Varios de ustedes saben ya que mi cuñado Juan iba en un autobús ADO en octubre del año pasado. Ya después se supo que el chofer del ADO se quedó dormido y se fue en contra de un tráiler. Se volteó el camión, se volteó el tráiler se fue sobre un auto compacto donde iba un chofer y su jefe, un jefe ejecutivo de una empresa. El tráiler explotó, empezó a incendiar. Del auto pudo bajar el chofer y cuando dio la vuelta para intentar sacar a su jefe, el auto explotó y se quemó. El camión se empezaba a incendiar, aunque el tráiler y el auto quedaron un poco lejos, empezaba a llegar el fuego al autobús entre Jalapa y Perote, entre Perote y Jalapa. Personas de otro autobús, después lo supimos, tuvieron el amor y la misericordia para bajarse, entrar al autobús. Estaba volteado, no había por dónde entrar, rompieron vidrios, hicieron, no sé, circo, maroma y teatro para hacer. Y dice mi cuñado que lo único que recordó: ¡hay alguien vivo aquí! ¡Hay alguien vivo aquí! Y él gritó: yo aquí, ¿verdad? Estaba ensangrentado, estaba mal herido. Sacaron a varias personas. Sacaron a varios. Yo no sé, eran varios los que estaban, porque no creo que uno solo pudo sacar a tantos, pero el hombre que me habló por teléfono y el que sacó a mi cuñado, yo busqué su teléfono después y le hablé y le dije: muchas gracias. Una semana después le dije: mi cuñado está bien, se está recuperando, está pues golpeado y todo, pero gracias por salvarle la vida. Y después le di el teléfono a mi cuñado y se contactó con él. Platicaron mucho. ¿Sabes qué interesante? Es cristiano. Y dice que él entró y él no pensó en el peligro y él empezó y sacó una persona, sacaron varios. Y dice que cuando él llegó a su casa, se arrodilló con su esposa. Le dijo: gracias, Señor, porque me permitiste salvar a muchas personas este día. Llegó exhausto, llegó todo molido, todo mal, ¿verdad? Y se puso de rodillas y le dijo: Señor, gracias porque me permitiste salvar a varias personas este día. ¿Sabes qué es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer cada día? ¿Sí lo sabes, hermano? Y no lo estamos haciendo. Y personas se están suicidando y están muriendo de leucemia y están muriendo de cáncer y están rompiendo su matrimonio y están abandonando a sus hijos y están haciendo un desastre inmoral. Un homosexual está ahí, ¿verdad? Teniendo relaciones con otro. Nadie les habla de Cristo. Nadie les habla de Jesús. Dice la Biblia: a otros salvar, arrebatándolos del fuego del infierno. Tenemos que llegar a eso, hermanos. Amén. Ser la clase de iglesia que vamos, predicamos el evangelio, salvamos, no nosotros, sino que hablamos de Cristo a las personas. Cristo salva a las personas, amén, y les da vida eterna. Van al cielo con Dios, ¿cierto? Si alguno está en Cristo, ¿qué dice la Biblia? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dice: para que todo aquel que en él cree, el que cree en Cristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando el carcelero de Filipo preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo te animo en esta mañana que nos confirmemos en la fe, nos edifiquemos sobre nuestra santísima fe, crezcamos, oremos por la guía del Señor, nos conservemos en amor, para que como iglesia, hermanos, si tú eres la iglesia, podamos ir y arrebatar literalmente el fuego eterno a los perdidos. Puestos en pie, hagamos una oración.